¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar algo de las enfermedades. Eh, lo voy a ver más o menos someramente, no me voy a adentrar mucho en eso, pero este, vamos a hablar de algo importante de las enfermedades. Eh, todos creemos, o muchos creemos, que las enfermedades pues es por algún mal físico, algún mal que deficiencia del cuerpo, etcétera, etcétera. Algo por el estilo. Y pues obviamente vamos con el doctor para que él nos dé alguna medicina para poder curarnos o sanarnos. Que curar y sanar es muy diferente. Pero bueno, este aquí vamos a ver un pasaje que es muy cortito, o sea, son nada más 2 versículos los que vamos a leer, pero son muy contundentes en lo que dice esos 2 versículos. Y esos 2 versículos eh, son, son para dos, no para dos, sino esos 2 versículos, perdón. Es que empecé a pensar en otra cosa. Y esos 2 versículos nos van a enseñar que las enfermedades no son cosas físicas, sino espirituales, perdón. Entonces vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a ver el versículo 38 y 39. Y bueno, él tiene un subtítulo, ahí ese parrafito, esos 2 versículos, que dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Y a lo mejor alguna vez lo hemos visto en alguna de las películas de Jesús donde él va y sana a la suegra. Entonces, vamos a leer esos versículos para que veamos lo importante que son esos versículos, esos dos pequeños versículos que están ahí, y nos van a servir para tener también una mejor perspectiva de lo que es una enfermedad. Dice el versículo 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Hasta ahí estamos tranquilos. No hemos visto mucho, más que todo el versículo que sigue es lo que más impacta. Dice, e inclinándose hacia ella, o sea Jesús, dice, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Hasta ahí se acaba el versículo. Pero lo más importante es lo que hizo Jesús. Reprendió a la fiebre. ¿Qué es reprender? Es decirle a la fiebre, vete. Vete, déjala en paz y vete. O sea, es alguien, no es algo, es alguien. O sea, eso es a lo que yo quiero llegar. El alguien no es una enfermedad, no es algo, no es una deficiencia, no es algo del cuerpo que tengas un mal o que estés deficiente de alguna cosa que tengas en el cuerpo. No es así. Es alguien. Y si nos fuéramos otra vez, que ya lo hemos visto otras veces, a Hechos capítulo 10, versículo 38 por ahí, dice que Jesús fue ungido y fue sanando a todas las personas que estaban oprimidas por el diablo. Entonces, aquel versículo en Hechos 10:38 o 10:39 por ahí anda, pero por ahí es, se junta con que es lo mismo, están hablando de lo mismo, que las enfermedades son opresiones o son, lo voy a decir, pero mucha gente dice, ya va a empezar el hermano con que son demonios.
pues desgraciadamente eso es. Son demonios que se llaman de esa manera, enfermedad X, Y o Z, o lo que tú quieras y gustes, como se quiera llamar, pero son seres malignos que te afectan tu salud por alguna razón. ¿Por qué? Porque Dios no, Satanás quiere tenernos oprimidos, enfermos, nos quiere tener mancos, nos quiere tener cojos, nos quiere tener con diabetes, nos quiere tener con alta presión, nos quiere tener eh, de todo lo que tú quieras y gustes. Así nos quiere tener, todo mal. Obviamente Dios quiere lo contrario, quiere tenernos todo bien. Pero nosotros tenemos que entender de que no, la enfermedad no es algo que, que pueda ser normalmente echada fuera por una medicina. Yo he visto muchas gentes que están enfermas. Una vez vi a una persona, porque me dijeron que fuera a orar por esa persona al hospital. Estaba esa persona en las últimas. O sea, no sabían, ningún doctor sabía qué era lo que tenía la persona de enfermo, pero se estaba muriendo. Haz de cuenta, estaba muy parecido como a la suegra de Pedro. No igual, porque no tenía fiebre, pero sí estaba, no podía ni moverse, estaba tirado en la cama. Y entonces me dijeron que si podía ir a orar por esa persona. Y yo pues es una de las cosas que más me gusta, ir a orar por una persona y que la persona se sane, pero no por mí, sino por el Señor, pero porque veo las maravillas que Dios hace. No tanto porque yo vaya a orar por la persona, sino porque yo veo cómo el Señor levanta a las personas de donde están. Y entonces yo fui a ese hospital. No voy a decir qué número de clínica era o lo que sea, o qué hospital era, pero sí fui a ese lugar. Inclusive no dejaban pasar a nadie. Dios me mostró el camino por dónde meterme, y me metí y llegué hasta donde estaba la persona. Y estaba tirado, estaba completamente ahí, sin moverse, nada más con los ojos abiertos, y podía hablar, pero hasta ahí. O sea, no se movía, no se levantaba, no podía levantarse, no tenía fuerzas para levantarse, no tenía fuerzas para nada. Y el Señor me dio una palabra para esa persona. Y entonces yo temeroso de ir con esa palabra, con esa persona, porque era una palabra, pues, ¿qué puedo decirte? Algo fuerte. Esa palabra, o sea, era algo así como, no recuerdo exactamente cómo decía la palabra, pero decía que era como parecido al rey Ezequías, que estaba enfermo y que oró a Dios, y Dios le dio la oportunidad de vivir otros, no me acuerdo si eran 10 o 15 años más. Y entonces yo dije, ay, híjole, le voy a dar esa palabra, y esa persona pues no tiene ni, a lo mejor tiene 50, no sé. Y si le digo que 10 15 años más, pues ya lo estoy condenando a que viva hasta los 65 y se vaya, ¿verdad? O sea, no quiero ser así yo tampoco. Pero bueno, esa no era la situación. La situación era que Dios quería levantarlo. Entonces, voy con esa persona, le digo a qué voy, le digo que voy a orar por él, que si quiere que ore por él, que esa enfermedad no es para que se muera, es para que Dios lo levante de esa enfermedad. Me dice que sí, empiezo a orar por él. Aparentemente no pasa nada, porque muchas veces así pasa. No pasa, dices, no, pues no pasa nada, pues quién sabe qué va a pasar. Pero yo tenía la fe de que algo iba a pasar. Él dijo, yo sentí algo, ok. Entonces me voy de ese lugar, y al estar así, en pocas palabras, en agonía la persona, o muy cerca de una agonía, al día siguiente la hermana me habla, la que conocía a esa persona,
a ese hombre, porque eran cercanos o amigos o algo por el estilo, no sé exactamente, no me acuerdo qué era, pero era algo cercano a la familia. Y me habla, le digo a la hermana, oye, fíjate que ya no supe nada de aquel señor, ¿qué le pasó? Si se murió, ¿qué pasó? ¿O se levantó? ¿O qué? Dice, no hombre, hermano. Dice, al día siguiente amaneció como si nada. Y se levantó de la cama y lo dieron de alta y se fue a su casa. Entonces, ese día estuvimos reprendiendo la enfermedad que se fuera y pidiéndole al Señor que cualquier tipo de pecado que pudiera tener él, que el Señor lo perdonara. Él sacó sus cosas que traía guardadas, pero más que todo, el Señor lo que le decía a esa persona era que todos los años anteriores él había vivido como él quería. Y que el resto de su vida, de ahí en adelante, iba a vivir de acuerdo a lo que el Señor quería. Que se aceptaba eso. Y entonces él dijo, sí acepto hacer eso. Vivir como Dios quiere que yo viva. Y entonces al día siguiente, el Señor lo levantó. No se tardó mucho, un día. Un día no es nada, es un día. Y estaba a punto de morir. Y entonces el Señor lo levanta y le quita todas las enfermedades, las echa fuera de la vida de la persona. ¿Cuál enfermedad tienes tú que digas tú, necesito que esa enfermedad salga de mí? Pero no sabes cómo, porque el enemigo no quiere que sepamos cómo hacerle para sacar esa enfermedad. Satanás obviamente no quiere que saquemos esas enfermedades de nosotros. Quiere que sean, como dicen los doctores, progresivas y que te vayas aminorando tu vida cada vez más y más. O sea, que te vaya cubriendo cada vez más y más la enfermedad en tu vida. Hasta que llega un punto en que tu cuerpo ya no resiste, te mueres y pues te vas, ¿verdad? Te vas de este mundo. O me voy. Eso es lo que Él quiere. Esa es la forma como Él nos quiere oprimir. Nos quiere oprimir. Muchas veces nos quiere oprimir con la enfermedad. Nos quiere oprimir con los problemas. Nos quiere oprimir con la falta de dinero. O la falta de recursos. O que nos va mal en el trabajo. Etcétera, etcétera. O con el cónyuge, ya sea mujer o hombre. Etcétera. Y este Satanás siempre nos quiere tener oprimidos. Ahora, ¿te vas a dejar que Satanás te oprima? ¿Vas a dejar que Satanás mangonee tu vida? ¿Vas a dejar que Satanás haga lo que él quiera porque a lo mejor nosotros abrimos alguna puerta hacia el mal? ¿O una puerta donde hicimos una equivocación o algo mal hecho, que sabemos que está mal hecho, y no nos arrepentimos y dejamos que el enemigo entre a nuestra vida? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Así es como quieres vivir? ¿O quieres vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos? Dios tiene muchas formas y muchos caminos donde quiere Él que nosotros andemos, pero es un solo camino. O sea, yo digo muchos caminos porque somos muy, muy diferentes personas y cada quien tiene algo que hacer en este mundo. Pero no quiere decir que sea diferente el camino. El camino es seguir a Jesús. Ese no hay otra. O sea, seguir a Jesús y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Una vez el Señor me mostró que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros estamos diciendo sí a subirnos a una barca donde yo no soy el que maneja la barca, el que la maneja es Jesús. Y cuando Él la maneja, vas a cruzar un mar. Y cuando cruzas ese mar,
A los lados hay tormentas, hay olas grandes, pero en tu camino estás seguro porque Jesús va manejando el camino, va manejando la barca. Cuando tú le dices a Jesús, Señor, no manejes tú, déjame manejar yo. Ahí ya empiezan los problemas. Empiezan los problemas fuertes. Porque nosotros no sabemos manejar la barca en medio de las tormentas. Pero Jesús, como todo sabe y todo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, todo le está observando, todo el tiempo nos está tratando de ayudar, todo el tiempo está en nuestras vidas. Él sabe cómo manejar esa barca. En pocas palabras, Él sabe cómo manejar tu vida y mi vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejar que Jesús maneje la barca. Hay que dejar que Jesús maneje esa barca para que podamos llegar con bien al puerto donde Él nos quiere llevar. ¿Dónde es el puerto? Es la vida eterna con Él. ¿Y el camino cuál es? Pues en la vida que estamos ahorita. Él quiere llevarnos con Él. Él quiere que lleguemos a ese puerto seguros. Pero necesitamos dejar que Él maneje esa barca. No manejarla nosotros. Si tú quieres manejar una barca, tendrías que estarle preguntando momento a momento al Señor por dónde quiere que tú le des. Porque si tú le das a como tú crees darle, te vas a perder. Pero si tú lo haces de acuerdo a lo que Él, a las indicaciones, perdón, si tú me lo manejas de acuerdo a las indicaciones que Él te está dando en el momento, tú puedes manejar la barca, pero siempre y cuando estés llevando a cabo las indicaciones al instante de lo que Él te está dando. Si no, mejor déjalo a Él que lo maneje. O sea, tú puedes manejar a lo mejor porque aprendes a manejar la barca porque tú estás con Él. Pero si Él se va de la barca, se empieza el caos. Entonces necesitamos dejar que Jesús maneje nuestra vida, que maneje la barca. Y acuérdense, no iba a hablar yo de la barca, pero de esto estoy hablando, es porque es algo muy parecido de lo de la enfermedad. Y porque estuve dando el testimonio de esa persona. No era mi forma de darlo, porque no soy yo el de la persona que le pasaron las cosas. Pero lo estoy dando como testimonio para que sepamos que las enfermedades no son algo, sino es alguien que te enferma, alguien que está contigo, que te está oprimiendo con una enfermedad X, Y o Z. Decídete a entregárselo al Señor y que el Señor te sane. Es fácil. Obviamente a lo mejor puede haber algún tipo de pecado o algo, pero los pecados no siempre son los pecados como nosotros los imaginamos. Los pecados nosotros muchas veces los imaginamos con robar, matar, ser adúltero, ser esto, lo otro, etcétera, etcétera. Mentir. Pero hay pecados también que son dentro de ser pecado, pero nosotros lo tomamos como algo a la ligera, como que no es pecado. Por ejemplo, tener tristeza profunda es un pecado, porque si tú te fijas en la Biblia, en Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo, o por ahí anda, pero no me acuerdo exactamente el capítulo ni el versículo, pero te dice todos los frutos del Espíritu. Y obviamente si tú te fijas en cada fruto del Espíritu, templanza, fe, etcétera, etcétera, todos los que están allí, todo lo contrario es pecado y nosotros no lo vemos como pecado. Entonces hay que observar, por eso dice el Señor que hay que adentrarnos en la Biblia, observar las cosas que dice, cómo las dice, por qué las dice, para poder nosotros saber hacia dónde dirigirnos y qué hacer en el momento que debemos estar haciéndolo.
Entonces, el Señor, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. O sea, le dijo a la fiebre: hey, fiebre, vete. Vámonos de aquí, fuera de ella. Y la fiebre le obedeció, se fue. Porque se fue y la fiebre la dejó. Ahí dice, la fiebre la dejó. O sea, se fue la fiebre. No desapareció, se fue. O sea, la fiebre todavía existe, pero se fue de ella, se fue. Entonces, es alguien que se fue. No hay nada, no hay nada que no sea alguien que se pueda ir. O sea, no se puede ir si no es alguien. O sea, dice, la fiebre la dejó, entonces se fue. La fiebre se fue caminando, volando, no sé cómo haya sido, pero se fue. Entonces, hay que aprender a saber identificar las cosas. Tener discernimiento, eso es tener discernimiento. Hay que saber tener discernimiento. Que el Señor nos dé discernimiento para sentir lo que debemos de hacer. Y en el instante que debemos de hacerlo. Para poder ayudar a los demás. O sea, si yo no ayudo, si yo no sirvo a los demás, de nada sirvo. Pues ya estoy, mejor ya, vámonos. Ya no sirve para nada. Necesito servir para poder ser servidor de alguien, ser servidor de Jesús. Pero si yo se lo hago a los niños, como él dice, o a alguna persona que lo necesita, pues se lo estoy haciendo a él, porque lo estoy ayudando a él. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que todas las personas que están viendo este mensaje, que estas palabras hayan entrado en el fondo de nuestro corazón y en nuestra alma, Señor. Y que cualquier tipo de enfermedad que podamos tener, como se llame, podamos orar por nosotros mismos y correr esa enfermedad. O si no puedo, porque me siento débil, porque no sé qué hacer, porque todavía no entiendo las cosas, buscar a alguien que ore por nosotros para que esas enfermedades salgan de nuestra vida y que podamos ser libres, que no estemos oprimidos por el diablo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que todas las cosas primero empiezan espiritualmente y luego afectan nuestra mente, afectan nuestro corazón y afectan nuestra vida y nuestro cuerpo, obviamente. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por escucharnos y por vernos, y hasta la próxima.